Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Para mí es un placer continuar con la siguiente clase, que es la Biblia. Antes de iniciar con la clase, les voy a pedir el favor, nos colocamos de pie, vamos a hacer una oración para pedir que el Señor sea el que dirija esta clase. Amado y Señor Salvador Jesucristo, en este momento estamos acá para darte primeramente gracias, porque tenemos un día más de vida. Estamos aquí gracias a ti. Te pedimos que el día de hoy la enseñanza que hemos venido a aprender, que hemos venido a tomar, a recibir, Señor Jehová, sea en nuestro espíritu, en nuestro corazón, quede sembrada esa semilla, sea para conocimiento y una espada para nuestra vida, para defender nuestra vida cristiana, para enseñar a las personas que están a nuestro lado, para que comprendan que tu palabra es vida, que tu palabra es agua de vida y pan de vida eterna para nosotros. Gracias, amado y Señor Salvador Jesucristo, por las bendiciones que nos das. Te pido que nos dé la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Podemos tomar asiento. El tema de hoy es la Biblia. Vamos a hacer, antes de iniciar con el tema, vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Entonces, es el significado de la clase anterior era qué es el bautismo. Que el bautismo que era un acto de purificación. El significado del bautismo, que también era el símbolo del nuevo pacto. ¿Por qué es necesario el bautismo? Lo vimos, que habían 3 tipos de bautismo que eran, ¿cuáles eran? Sí, y fuego. Que en agua es cuando descendemos a las aguas, dejamos nuestra vida atrás, y el significado de que el agua fluye es que se va esa antigua vida que teníamos. El Espíritu Santo es cuando llega el Espíritu Santo sobre nosotros y fluye. Y por fuego es por cada una de las pruebas que tenemos que pasar o que nos toca luchar. ¿Cuándo debo bautizarnos? ¿Se acuerdan cuándo debemos bautizarnos? No, ¿cuándo? Lo más pronto posible, después de tener nosotros el conocimiento de la palabra, del significado de la palabra. Entonces, el día de hoy nos toca un tema muy interesante, me parece muy bueno, porque la Biblia para mí es una espada para nosotros defendernos contra el maligno, contra las chanzas del maligno, para nuestra vida espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros nos han dicho, no, es que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Qué inspiración tiene? No fue la mano de Dios. Pero es que la Biblia que fue escrita, no fue en 1 año, en 2 años, en 3 años, sino solamente el Antiguo Testamento casi 1500 años. Diferentes personas, diferentes, escribieron la Biblia, autores, pero ninguno se contradice, y algunos de ellos ni se conocieron. ¿Cómo es posible escribir un libro que ninguna persona de los que estuvo autores de ese libro se contradice? Yo creo que más prueba de eso, de que es inspirada por Dios, no puede haber. Debemos tener eso en cuenta. La Biblia no se escribió en un lugar específico, se escribió en diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes momentos y diferentes etapas que estaba pasando el pueblo de Israel. Dígame, hermanito. Lo que yo encontré hasta el momento, todos los escritores
eran hombres, casi todos, ¿sí? Pero ¿quiénes escribían antiguamente la Biblia? Eso es lo que quiero que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué la escribieron? ¿Cómo fue que la escribieron? Y lo bonito de esto es que cada nombre en la Biblia tiene un significado. Cada cosa en la Biblia que está escrita tiene una raíz. Y esa raíz es lo que yo quiero tratar de que el día de hoy nos quede, no voy a ir muy a fondo, pero sí nos quede claro, nos quede entendido y tengamos herramientas para que cuando nos digan a nosotros, no, pero es que la Biblia la hizo un hombre, no fue un hombre, fueron varios, pero fue inspirada por Dios. Para nosotros conocer la historia de la Biblia tenemos que irnos al pueblo de Israel y a ver su historia, a conocer su historia. Los primeros 4 libros que se dicen que están en la Biblia no fue el primer libro que se escribió. ¿Sí sabían ustedes? ¿Alguno sabía cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia? ¿Quién? No, Job. Job, porque Enoch no está dentro del canon de la Biblia. Eso lo voy a explicar más adelante, pero paciencia. El libro más antiguo data de 1500 años antes de Cristo, fue Job. Es atribuido a Moisés. Él vivió entre los años 1500 y 1400 antes de Cristo. En el año 1400 y 1305 antes de Cristo se escribió el libro de Josué. Gran parte del libro fue escrito por Josué, pero la última parte del libro fue escrita por otros autores. Que anteriormente todo lo que se hablaba se pasaba como a viva voz, porque anteriormente no estaba la escritura. Cuando empezó a llegar y se empezó, o por símbolos, y cuando ya empezó la escritura, ya empezaron a hacer los escritos y a pasarse escribiendo de generación en generación. A los 800 años después de la muerte de Moisés fue la deportación a Babilonia del pueblo de Israel. Ahí ocurre algo muy interesante. A eso voy. ¿Cómo así la deportación? Me preguntan. En ese momento el pueblo de Israel fue llevado a un cautiverio por el rey de Babilonia. Una parte del pueblo de Israel se fue como esclavos. Otra vez. ¿Qué pasaba cuando esclavizaban a un pueblo? Si yo no quiero que usted se me vaya a rebelar, usted tiene que estar sujeto a mi religión, a mi lenguaje, a todo lo mío, a todo lo que yo diga, porque fui el ganador de esa guerra. Entonces destruían su cultura, su gente, y la obligaban y la sometían. Entonces, en el año 586 antes de Cristo, el profeta Jeremías, el templo de Salomón fue arrasado. La mayoría de los pergaminos sagrados fueron quemados. Ahí se perdió una parte de la historia, de esa quemada de esos pergaminos. Y los objetos sagrados del templo de Salomón, ¿qué hicieron? Se los llevaron para el rey de Babilonia. ¿Por qué se los llevaron para el rey de Babilonia? Porque como eran de oro, entonces pasó a ser parte del tesoro o de los tesoros de los reyes que ganaban. Porque después a Babilonia fue vencido por otro ejército, ¿y qué hizo? Lo mismo. Lo mismo con los babilonios y con sus esclavos.
En esa época, Salomón estuvo antes. Ya me estoy yendo porque lo que les acabé de decir yo a ustedes fue, ¿quién tenía el arca de la alianza? De pronto hasta Salomón. De ahí para allá, cuando fue el pueblo esclavizado, fue llevado, no recuerdo si después de Salomón dice que alguien quedó con el arca de la alianza, pastor. Sí. O sea que en esa época en la que yo voy, les estoy diciendo fue que se perdió el arca de la alianza. Porque recordemos que, me voy a ir un poquito atrás otra vez para recordarles, ¿cuál era la tribu designada para ser sacerdotes en el pueblo de Israel? Los levitas. Después del rey Salomón, ¿habían levitas? ¿Por qué? Porque habían sido asesinados por el rey Samuel, porque ellos ayudaron a David. Ellos fueron mandados a ser destruidos, pero obviamente después se designaron, pero los que habían fueron eliminados. Y eso lo encontramos en la Biblia. Y vamos yendo a través de la historia. No me quiero meter mucho a la historia porque me voy a perder tiempo recordando cosas de la historia, estoy dando fechas y cuestiones especiales de, por ejemplo, el libro de Ezequiel en el año 570 antes de Cristo, el libro de Daniel en el año 536 antes de Cristo. Y durante los 70 años del cautiverio se permitió tener el templo ni sus creencias. Inclusive, vuelvo y les digo, ¿qué pasó con Daniel? Le mandaron los monjes de donde estaba Daniel y le decían a el rey de Babilonia que Daniel estaba adorando otros dioses. ¿Sí o no? Por envidia. Pero ahí es donde se mostró el poder de Dios que todo el mundo sabemos y recordamos. Luego pasamos a Esdras, el sacerdote y escriba. Para ustedes, ¿qué creen que eran los escribas? Como su palabra lo dice, sí, hermana. Los que escribían, ¿pero qué escribían? Eran los que sabían leer, escribir y escribían los textos sagrados. Lo bonito de eso es que cuando ellos escribían la palabra Jehová, tenían que limpiar la tinta, no seguir escribiendo con la misma tinta o la misma pluma sucia, la tenían que limpiar y volver a meterle tinta. Era tal el respeto a Dios, a su nombre, que hacían eso. Respeto que hemos perdido a través del tiempo. Hoy en día hacen hasta burlas, películas, videos, pero ya es otro tema. Estamos hablando de la Biblia. Estoy contándole la historia de más o menos cómo trascendieron los hechos para llegar al punto donde empezamos a ver más adelante sobre la Biblia. De ahí procedemos, después de Esdras. Esdras fue llamado como el segundo Moisés.
porque fue el que sacó al pueblo de Israel de ese cautiverio de Babilonia y lo encaminaría en el sendero de la ley. ¿Por qué él? Porque él era un escriba y conocía muy bien la ley y la sabía. Como aquellas personas que leen, estudian, conocen y no se dejan engañar. Por eso es importante estudiar, conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de conocer la Biblia, viene otra persona y nos dice mentiras y utiliza la misma Biblia para manipular, porque nosotros no conocemos cómo controvertir esa mentira. Entonces es lo bonito, y por eso le decía a los que estaban al principio, los hermanos, que la Biblia es una espada. Es una espada para defendernos de las acechanzas del maligno. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías en el año 450 antes de Cristo, en el tiempo del silencio de Dios, que duró casi 500 años. ¿Por qué se llamó el tiempo del silencio de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque no volvió a tener ni profetas, ni nadie que le hablara de Dios, ni ya Dios no hablaba directamente con el hombre. Entonces, en el siglo III antes de Cristo se comienza a formar la Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría eso viene de tiempo atrás, porque en la Biblia habla de tiempo atrás del nombre de Jehová, pero ellos lo que hicieron fue colocarle vocales, porque el nombre de Jehová no tiene vocales y nosotros no lo podemos. ¿Cómo pronunciamos yo un nombre que no tiene una vocal? Entonces empezaron ellos a darle como esa forma para poderlo pronunciar y decir. Exactamente, es en el siglo V antes de Cristo. Antes de Cristo. Quinto, en el siglo V, mientras estaba haciendo la reconstrucción de los muros y del templo en Jerusalén, se comenzó a hacer varios amanuenses. Entonces ellos encontraron unas estelas, que unas estelas eran unas rocas en donde en la antigüedad se grababan mensajes, como por ejemplo uno va a un parque y en el parque encuentra uno en los árboles que la gente marca cosas, en las rocas. Antes en unas rocas que se llamaban estelas colocaban un mensaje, y en la tierra que se llamaba la tierra de Shur, que era la tierra en donde Moisés fue procesado por Dios cuando estaba bajo la guianza de su suegro Jetro, desde ese entonces estaban las estelas, y el nombre del Eterno es YHWH, para darle como un entendimiento y que se pudiera pronunciar. Y la primera traducción fue Yahweh, Yahweh. Entonces, en el siglo V, justo cuando se está escribiendo el libro del Génesis, que se llama Bereshit en el original, allí los amanuenses toman las 4 consonantes. Entonces quiero que se las imaginen un momentico todos. YHWH, imagínenselas ahí. YHWH, YHWH. Y a esas 4 consonantes hay 3 formas en hebreo de decir Dios. Por ejemplo, si nosotros dijésemos en español 3 formas de decir Dios, ¿cuáles serían? Dios, no, la misma palabra Dios. Dios, Diosito y no, de la misma palabra Dios. No, porque Dios santo, santo ya es otra palabra. Digamos Dios, Diosito y Diosote, ¿sí? 3 maneras de la misma palabra sacar la alusión a Dios. En el hebreo, de la misma palabra Dios se dice de 3 formas. La primera es El. La segunda es Eloa.
Y la tercera es Elohim. Por eso todos los nombres que terminan en El tienen la partícula de Dios ahí con ellos. Daniel, Ezequiel, Samuel, etcétera. Ahora, de las tres formas de decir Dios, El, Eloa y Elohim, tomaron la segunda forma, que es Eloa, y le sacaron las vocales a Eloa. Sería E-O-A, Y-H-W-H, Y-E-H-O-W-A-H, Yehová. Cuando este nombre llega al habla inglesa, se le dice Jehová. Y de la traducción del habla inglesa, del anglosajón, ya a la parte de Centroamérica, a la parte de Suramérica, quedó Jehová. La misma manera de escribirse de la manera anglosajona, la misma manera de escribirse en el ámbito latino, la pronunciación diferente, pero eso fue lo que quedó. Entonces, las cuatro consonantes sagradas, Y, H, W, H, en hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei, y mezclado con el nombre Eloa, Y, E, H, sería O, y W, A, H, Jehová, Jehová, Jehová. Bueno, continuamos. Entonces, íbamos en el siglo III, la Biblioteca de Alejandría. Entonces, en esa biblioteca empezaron a coger todos los textos y a recopilarlos ahí, pero no tenían los textos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban en hebreo, y la Biblioteca de Alejandría estaba todos los textos en Grecia. Entonces, ahí fue donde hubieron 72 personas que fueron escogidas para 72 escribas para hacer la traducción del hebreo al griego. Ahí es donde surgió la Septuagésima, que fue cuando empezaron ellos a organizar la Biblia en griego. Entonces, eso fue bajo el reinado o Ptolomeo I. Iniciaron en Ptolomeo II, fue que se hizo la Septuagésima. Posterior a eso duraron 200 años sacando y transcribiendo los libros. También nos habla, sí, pastor, gracias. También nos habla, ya voy a llegar a ese punto, les estoy entrando como en el punto para llegar ahí. También nos habla de que algunos afirman o algunos historiadores dicen que también que fueron encerrados los 72 escribas en diferentes celdas y los pusieron a escribir, y cuando ellos terminaron los de traducir la Biblia era exactamente igual, ninguno se contradecía lo uno de lo otro, la traducción que ellos hicieron. Entonces son cosas o teorías que afirman que sucedieron. ¿De dónde hablaba nuestro Señor Jesucristo? Cuando vino, Él hablaba era de la traducción del griego para hablarles a los romanos, al pueblo judío y a todos los que daba su palabra. Él hablaba era de esa traducción. La formación del Nuevo Testamento, la misión de Jesús fue llevar el mensaje a los pobres, y es llevado de manera oral, porque en esa época también había mucha gente que no sabía leer, no sabía escribir. Como les digo, solamente era limitado para algunos saber leer y escribir. Hoy en día para nosotros es más los que sabemos leer y escribir que los que no lo saben, y es un proceso que van llegando. Dos apuntes ahí especiales. Ptolomeo fue la persona que fue utilizada, se puede decir, por Dios, porque fue el emperador que auspició y financió la traducción de la Biblia. ¿Quién era Ptolomeo? Era uno de los 4 generales
del imperio de Alejandro Magno. Eso hay que tenerlo bien claro. Fueron 4: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Entonces Ptolomeo es el que hace esto. En cuanto a la lectura de lo que el Señor Jesucristo leía una traducción en griego, pero también leía los rollos de la Torá que estaban en la sinagoga, y esos estaban en hebreo y en arameo. En arameo. Sí, pastor. Constantino el Grande era emperador de Roma a partir del año 300 y 337. Antes que él, muchos de los emperadores romanos que hacían abiertamente seguían al cristianismo, pero para destruirlo, para matarlos. Constantino el Grande, como dice el pastor, también fue usado. ¿Para qué? Para hacer la reunión, y ahí lo que hicieron ellos fue porque había una gran guerra que había, y ellos estaban conquistando esas ciudades, esos países, pero siempre había un problema que era la religión, las creencias. Entonces había una división y una pelea. Entonces, para unificar los criterios se hizo el Consejo de Nicea en el año 325. En ese concilio se convocó al Consejo de Nicea, o el primer concilio, y fue Sinodo, el obispo cristiano, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica, que ellos hicieron para reunir los libros como estaban. Yo antes les había hablado de Esdras. Esdras fue el primero que organizó los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Números, empezó a organizar los libros en el orden que quedó, y en ese orden continuó. Ya pasamos aquí al consejo, donde uno de los puntos que se trataba era verificar si Jesucristo, si era hijo de Dios, si él, si era la persona que debía ser. Entonces empezaron a debatir todo eso, y empezaron a debatir los libros, cómo estaban organizados, una parte de esos libros. Los principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica, que era lo que yo les estaba hablando, debatir sobre nuestro Señor Jesucristo, de la naturaleza del Hijo de Dios, de su relación con Dios Padre, si nuestro Señor Jesucristo sí era el Hijo o no. El emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio, y convocó el Concilio de Constantinopla en el año 381 para aclarar la fórmula de aquel concilio. Se acordó sobre el Espíritu Santo, o sea, hasta en el año 381. ¿Y en qué año fue que fue el primer concilio? En el 325. No habíamos ni nacido. Entonces, encontramos que la palabra derivada del griego Bilbao, diminutivo biblos, ¿qué significa? Denota cualquier tipo de documento pero originalmente en papiros. El número de libros varía según el canon, como está la Biblia. Ahorita les voy a mostrar una comparación para que ustedes se den de cuenta. Canon es como los recopilación de libros, ¿sí? ¿Sí me entiende esa palabra o...? La palabra canon viene del original vara de medir, significa canon, y era la vara con la que se podían medir los huecos. Por ejemplo, había una persona que en su casa tenía un pozo, y el pozo estaba sellado y tenía un huequito. ¿Cómo la persona sabía a qué altura estaba el agua? Tomaba una vara y la metía y la sacaba, y donde el agua marcara, ahí era la medición. Entonces, vara de medir era meterse en la profundidad de los conocimientos de lo que se estaba auspiciando, que era como una religión en ese momento, ¿sí? Y cuando cada libro entraba en el corazón del hombre, entraba en la historia, entraba en la geopolítica, entraba en el concepto socioeconómico, entonces ahí era la vara de medir
para ese grupo de personas que estaban siguiendo ese conocimiento. La palabra canon viene de vara de medir. Sí, señor. Sí, como metro, como medida. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros. En el Antiguo Testamento tenemos ¿cuántos libros? ¿Cuántos? Son 66, 39 libros. Pero la Biblia cristiana, la Biblia católica y la Biblia católica ortodoxa tiene aún más libros. Ya les voy a mostrar la comparación de cada uno de los libros para que se den de cuenta cómo están. ¿Sí? Entonces, la Torá, ley o instrucción, que eso era el Antiguo Testamento, se conoce también como el Pentateuco, y tenían los 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Génesis, ¿qué significa? Comienzo. ¿Qué significa Éxodo? Nombres. Éxodo. Si ve cada significado, que los libros de la Biblia no se llaman porque sí, cada uno tiene un nombre y tiene un significado. Levítico lo llamo. Números, en el desierto. Deuteronomio, la palabra. Entonces, acá les voy a mostrar una comparación de los libros. Los evangelios son el centro del pivote. ¿Qué es un pivote? Es algo que pendulea, así, pivotea. El centro del pivote de todo el Nuevo Testamento. Fueron escritos al menos unos 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron escritos. Y el más antiguo de ellos es Marcos. Los libros sobre la formación de la iglesia primitiva y cartas pastorales. Los rasgos esenciales de la formación de la iglesia primitiva son explicados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libro histórico es Hechos de los Apóstoles. Las epístolas paulinas son Romanos, Corintios 1, 2, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Epístolas universales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Juan, Judas, y el libro profético es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. El significado del Nuevo Testamento: los dos testamentos dan la palabra de dos testamentos, divisiones, en las que designan Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Que significa la palabra griega pacto, más que testamento, o sea, el pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿con qué se simbolizaba? ¿O con qué lo hacían? Con una señal. ¿Cuál era? ¿Cuál? 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 No. No, señor, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento con la circuncisión. La circuncisión que hacían en los del pueblo de Israel. Nuevo Testamento, ¿con qué era? Que fue con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a lavar nuestros pecados, a limpiarnos,
a sacarnos en libertad a nosotros. En Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También encontramos en 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. O sea que todo lo que está en la Biblia nos enseña a nosotros qué camino debemos tomar, qué hacer. ¿Tenemos un problema? Vamos a la Biblia. Por eso muchas veces a nosotros nos dicen muchas cosas que nos quieran decir, quieren tergiversar la Biblia. Y usted, si conoce, si ha leído la Biblia, lo único que tiene que decir es lo que yo les dije la otra vez. La Biblia nos contesta a nosotros todas las preguntas. Cuando tenemos conocimiento de ella, buscamos y leemos a la persona. Hoy en día hay muchas doctrinas que le dicen a uno que la Biblia dice esto. Son doctrinas tan... para cualquier persona es algo que es normal, que, o sea, son tan inverosímil, es tan grande la mentira que hasta un niño de 5 años se da cuenta que es una mentira, pero hay gente que los sigue. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia o porque no la leen y no la estudian. Y cuando no lo hacemos, perdemos el concepto real de lo que estamos haciendo. La Biblia y su mensaje. La historia de salvación en 3 hilos, diciendo que el mensaje central es el pacto de Dios con los hombres. Y los hilos constituyen el mediador con los hombres. Entonces, primero es el portador de la salvación. ¿Quién es el portador de la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el camino de la salvación? Jesucristo. ¿Y los herederos de la salvación? Nosotros. Entonces, ese es el mensaje o los 3 mensajes principales que podemos encontrar en la Biblia y tenemos que tener claro nosotros y debemos seguir. Pasos para crecer en el conocimiento de la Biblia. Hay unos pasos. El primer paso es meditar. ¿Qué es meditar para ustedes? Pensar, sí. ¿Qué nos dice Jueces? La Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Jueces 1:8. Nunca se apartará tu boca de este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero explicar este punto de otra forma. ¿Quiénes aquí son conductores de moto, carro, lo que sea? Bueno, cuando ustedes van manejando un carro, una moto, una bicicleta, cualquier medio de transporte, uno se acostumbra a manejar de una forma. Siempre manejamos de la misma forma. Si nosotros nos acostumbramos a infringir la ley, yo me paso el semáforo en rojo porque son las 2 de la mañana, no hay nadie. Tarde que temprano llega otra persona que piensa lo mismo que usted y los dos se pasan el semáforo en rojo. Pero cuando usted cumple la ley, las normas, usted se detiene así no venga nadie. Entonces, a mí me pasó un caso hace un tiempo hasta muy chistoso. Yo iba a mi carro a la madrugada y yo siempre en toda intersección me detengo. Miro derecha, miro izquierda. Yo no sé cómo hizo el carro que estaba atrás mío y ¡fum, fum, fum, fum! Y venía una tractomula. Ese señor cómo frenó, no sé.
No sé cómo frenó. Después, más adelante, me lo encontré. Y se paró en la, ¿cómo se llama? La cebra. O sea, el que se acostumbra a no romper las leyes, a romper las normas, él mismo se está poniendo en riesgo. ¿Qué me puse yo a analizar? Vea, a esa persona le gusta pasarse la norma, las leyes, porque no lo ven. Y el día de mañana, ese momento no, tampoco lo vio la tractomula, se lo hubiera llevado. Porque le pitó ya encima y el man se alcanzó a frenar. Entonces, si nosotros meditamos continuamente y pensamos en hacer las cosas bien, nos acostumbramos a hacer las cosas bien. De igual manera, si meditamos de la palabra de Dios y la tenemos en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Cosas buenas, y es donde somos prosperados. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué nos envía tanto a meditar de la palabra de Dios de día y de noche? Porque si tenemos de día y de noche la palabra de Dios, ya es algo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN. No porque es que el pastor me está viendo, entonces hoy soy santo. O no porque la hermanita me está viendo, hoy soy santo, ¿no? Debemos tenerlo en nuestro corazón. Tratar de estar meditando. Pasos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Memorizar. Cuando nos memorizamos la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve? Si alguien me habla de la palabra de Dios o me habla de lo contrario, si yo conozco capítulos, versículos de la Biblia, voy yo y le digo: no, pero es que usted me está diciendo esto, pero es que porque acá dice esto. Venga, busquemos la Biblia. Y les queda más difícil llevarnos al engaño. Es ir un paso adelante. Pero no memorizar para que digan: es que yo me sé la Biblia de memoria, sino empezar a entenderla, empezar a comprenderla. ¿Por qué dice eso? A mí a veces me dicen: no, es que en tal parte de la Biblia dice eso. Yo, puede que sí, venga, lo leemos y leemos el concepto completo de por qué dice eso. Porque hay que ser prudentes. Puede decir hasta no leer bien y saber el concepto. Deuteronomios 11:8. Guarda pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis, poseáis la tierra a la cual pasará a tomarla. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. El tercero es estudiar. Si la estudiamos, no solo memorizarla, ahora vamos a estudiarla. Es muy diferente estudiar a memorizar. Yo cuando memorizo, me aprendo algo de memoria y repito como loro: una por una, una por dos, dos, una por tres, tres. Cuando comprendo, ya no me viene a mí eso, sino ya yo comprendo porque todo número multiplicado por uno es el mismo número. Y no voy a empezar a repetir lo mismo. Ya la tengo en mi cabeza. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con el estudio es que usamos bien la palabra de verdad. Nos manda en primera de Timoteo 4:13: entre tanto que voy a ocuparte en la lectura, exhortación y la enseñanza. Tenemos que estar. Quinto, oír. Debemos escuchar la palabra de Dios. Cuando venimos los domingos, los martes, los miércoles, debemos escuchar la palabra de Dios para aprenderla, para aprender a entender. Bueno,
Iglesia católica sí existe. Iglesia católica ortodoxa. Ambas son católicas. La diferencia de la una y la otra, primero, ya les mostré lo de cómo está la Biblia. Y la segunda es que los ortodoxos sí se casan. Fue una división o una ramificación que tuvieron ellos muchísimo tiempo atrás. Y uno fue los católicos del Vaticano y la Iglesia ortodoxa. Hace poco estaba hablando, ¿cómo es que llama el Papa Francisco? Francisco, que iba a hablar con su homólogo de Rusia, de la Iglesia ortodoxa, para que él hablara con Putin sobre lo del conflicto de Ucrania. Ahora sí entiende de pronto un poquito más esa noticia. Un ejemplo: ¿por qué la Iglesia cristiana evangélica se ha dividido, se ha ramificado? Sí, ellos tienen también muchas cositas que se van ramificando. La Iglesia cristiana, partamos del principio de cuando se empezó a crear la Iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Juan, yo soy de Mateo, yo soy de Pedro. En el ser humano como tal, tenemos esa cuestión de que nos dividimos. Venga, es que la hermana, yo soy de los que son más bajitos que la hermana. Echen allá los altos. Entonces, tratamos de dividirnos cuando lo que Dios nos mandó a hacer fue otra cosa, en amor. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos siempre estamos dados a ¿qué? A abrirnos y a hacer, como digamos, palabras coloquiales, el convito. Yo soy de este lado, yo soy de este otro lado. Entonces, muchas de las personas se dedican no a buscar de Dios. Que bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, como dice por ahí, ¿qué es más? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién nos mandó? Nuestro Señor Jesucristo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él estaba haciendo caso de la palabra del Padre. Pero los hijos, o los hijos espirituales, que fueron los apóstoles, ellos ¿qué dijeron? Bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí empezaron, no, es que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro no, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los Jesús solos, algunos que se autodenominan los Jesús solos. Bueno, con base a lo que ustedes me están diciendo, ya estamos en la sección de preguntas. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué religión salva? Ninguna. Perfecto. El único que viene y salva, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es lo que debemos tener claro. Cuando nosotros vamos a una iglesia, no por Dios, sino por el pastor o por la pastora, estamos dejando de ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros dejamos de entender que nuestra vida y el único que salva es nuestro Señor Jesucristo, ustedes la tienen clara, estamos cometiendo el peor error de nuestra vida. Nos estamos desviando. Ahí es cuando en las iglesias grandes
Ah, es que el pastorcito lo trasladaron y mandaron otro pastor. Ah, no, yo ya no vuelvo por allá. Es que sí, predicaba nomás de bacano, nomás de bonito. O sea, esa persona no iba por la presencia de Dios, no iba por la palabra de Dios, iba por un hombre. Hay iglesias que cuando el pastor principal llega a una sede, la iglesia no le cabe un alma, gente hasta parada, de pie. Y en los cultos normales, que no viene el pastor principal, 4, 5, 6 personas, o media iglesia llena. Yo le pregunto a ustedes, ¿ellos están realmente buscando la presencia de nuestro Señor? ¿Ellos están buscando lo que es? No lo están buscando. No los estoy criticando, estoy diciendo, abramos los ojos, no caigamos nosotros en eso. Nosotros venimos a buscar ¿a quién? Lo que me dijo el hermano Jorge ahorita, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene otra pregunta, por favor? Como dice el pastor, ¿cómo es? Acribíllenlo. Libertad de culto. No, yo le puedo hablar un poquito de mucho más atrás. Por ejemplo, la iglesia de Testigos de Jehová. Vienen de Watch Vision, la torre de visiones, ¿qué es? De la revista que ellos tienen desde la Segunda Guerra Mundial. Estaban ellos ya, empezaron ellos a formarse. Mire, uno de los principales problemas es, para mi concepto, son los neófilos o las personas que están apenas aprendiendo y están en un proceso y ya creen que se saben toda la Biblia, creen que entendieron toda la Biblia y una vez se salen y forman una iglesia donde ellos dicen, yo voy a formar mi iglesia, yo ya soy pastor o yo ya soy el líder y voy a ir a llevar, y se lleva a la gente y empieza a ver esas divisiones y empieza a enseñar lo que él cree. Este señor de la iglesia de los mormones, él era de una iglesia cristiana, se salió y que un día vio un ángel vino, el ángel mormón, y le dijo que él podía tener varias mujeres. Eso fue lo que le dijo a la esposa. Y que empezó a formar su iglesia. Porque ¿qué tenía él en su corazón? ¿Qué quería él? Yo no creo que él tuviera a nuestro Señor Jesucristo. No creo que tuviera la palabra de Dios. Él lo que quería era tener varias mujeres, entre otras cosas. Pero lo primero que le dijo a la mujer, bueno, mamita, prepárese. Un ángel vino y me dijo, vea esto. Puedo tener varias mujeres. O sea, ¿qué es lo que él tenía en su corazón? Entonces, cuando una persona se para aquí al frente y les empiece a hablar, sea quien sea, mira si su fundamento es la palabra de Dios. Mira si su corazón está en la palabra de Dios, no que su corazón esté en otra cosa, en voltear la palabra de Dios para hacer lo que él quiere. La hermanita tenía una pregunta ya, qué pena. Sí.
Bueno, ¿qué es sana doctrina para ustedes? Que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Nada más? Sana doctrina también tiene que ver con que el único libro de revelación, no de estudio, porque de estudio hay mucha literatura, pero de revelación es la Biblia. A ese punto iba. Y los mormones tienen otros libros considerados dentro de su religión como de revelación para ellos. Entonces, eso es lo que yo quiero, porque uno le dice a una persona, ¿qué es sana doctrina para usted? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no tienen claro que la base o el libro principal debe ser la Biblia, libro de revelación. Vamos al catolicismo, no quiero hablar mal de ellos. ¿Cómo se llama el libro con el que ellos dan la misa? No. Ellos manejan dos libros, brevarios y misal. Brevarios, abreviaciones de capítulos y versículos de la Biblia. Y misal, donde están todas las liturgias. Un bautizo, qué deben de decir, qué versículos deben sacar y de dónde sacan ellos. Un matrimonio, una confirmación, eso está dividido. Su libro principal para ellos no es la Biblia. Entonces, por eso yo puedo decir si es o no es sana doctrina. Testigos de Jehová, tampoco quiero hablar mal de ellos, pero hay que ser claros. Testigos de Jehová, ¿cuál es el libro base para ellos? No, la Atalaya es una revista que ellos utilizan para guiarse y para mostrarla al mundo, y la han utilizado por muchos años. Pero el libro principal de ellos han sido unos libros que ha escrito, que escribió el creador, y ahorita el que está ahorita dirigiendo, porque ya el creador ya no estaba vivo. Ya ese señor ya hace años, y eso que él, dentro de sus libros había dicho, ya le había había dicho que se iba a destruir el mundo tres veces. La primera le falló y dijo, no, es que me equivoqué un numerito, y luego dio otro número, y luego dio otro número. Y todavía nada, que se le destruyó el mundo a ellos.